Él es mi esposo, ahora, no tu hijo. Las palabras de Camila resonaban en mi mente como una sentencia de muerte, mientras yo permanecía allí, paralizada, con la cuchara de servir aún en la mano, frente a la mesa que había arreglado con tanto cariño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas bajó la mirada, sus mejillas se sonrojaron de vergüenza, y sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Ahí estaba yo, Elena, a los 62 años, siendo humillada en mi propia casa por una mujer que apenas conocía, que había robado a mi hijo y ahora trataba de borrar mi existencia de su vida. El pastel que se horneaba en el horno comenzó a quemarse, pero no podía moverme. Era como si todas las palabras de amor, todos los años de dedicación, todos los sacrificios que hice por Lucas se hubieran reducido a polvo en ese momento. La sonrisa fría de Camila era una cuchilla que cortaba profundo, y por primera vez en mi vida me sentí completamente invisible en presencia de mi propio hijo. Aquella tarde lluviosa de marzo no comenzó diferente de tantas otras que había soñado en los últimos 6 meses. Desperté temprano, como siempre hago, y dediqué toda la mañana preparando un almuerzo especial. Elegí cada detalle con el cuidado de una artista, el mantel bordado por mi abuela, que Lucas siempre elogiaba cuando era pequeño, las flores amarillas que él decía que le recordaban al sol, y su plato favorito, aquel estofado de carne que me rogaba que hiciera en sus cumpleaños. Mientras sazonaba la carne, pensé en cómo todo había cambiado tan rápidamente. Hace apenas un año, Lucas aún vivía conmigo en esta misma casa donde creció, donde reímos, lloramos juntos, donde construimos una complicidad que yo creía inquebrantable. Nací en una familia sencilla, hija de un comerciante y de una costurera. Aprendí desde temprano que el amor se demuestra a través de gestos, de cuidado, de estar presente. Cuando me casé con Roberto, el padre de Lucas, a los 24 años, tenía grandes sueños, queríamos tener muchos hijos, una familia numerosa y ruidosa. Pero la vida tenía otros planes. Después de 3 abortos espontáneos, que casi me quebraron por completo, Lucas llegó como un milagro. Tenía 28 años cuando nació, y desde el primer momento en que lo tuve en mis brazos, supe que sería no solo mi hijo, sino mi razón de existir. Roberto era un buen hombre, trabajador, pero siempre ausente. Viajaba mucho por trabajo, e incluso cuando estaba en casa, parecía tener la cabeza en otro lugar. Fue así como Lucas y yo nos volvimos inseparables. Yo era su confidente, su primera maestra, su animadora más entusiasta. Cuando tenía pesadillas, corría a mi cama. Cuando lograba algo en la escuela, yo era la primera persona a quien quería contarle. Cuando Roberto murió en un accidente de auto, Lucas tenía apenas 16 años, y nosotros dos tuvimos que aprender a navegar por el mundo sin él. Fueron años difíciles, pero también fueron los años más preciosos de mi vida. Trabajé doble turno como secretaria, para asegurarme de que Lucas tuviera todo lo que necesitaba. Renuncié a relaciones, a viajes, a sueños personales, pero nunca sentí que estuviera sacrificando algo. Estaba construyendo algo, estaba construyendo un hombre íntegro, cariñoso, que sería mi compañero para toda la vida. Y por mucho tiempo, fue exactamente eso. Lucas se graduó en ingeniería, consiguió un buen trabajo, e incluso cuando se mudó a su propio apartamento, hablábamos todos los días. Venía a almorzar conmigo los domingos, me contaba sobre sus novias, me pedía consejos sobre el trabajo. Yo era su confidente, su base segura. Y entonces apareció Camila. La primera vez que Lucas la trajo para conocerme, hace 2 años, traté de que me gustara. Realmente lo intenté. Era bonita, bien vestida, educada, al menos en la superficie. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculada, que me molestaba profundamente. La forma en que miraba alrededor de mi casa, como si estuviera evaluando cada objeto, cada foto en la pared. La manera en que interrumpía a Lucas cuando contaba alguna historia de nuestra vida, cambiando de tema abruptamente. Pequeñas señales que traté de ignorar porque quería que mi hijo fuera feliz. Con el paso de los meses, comencé a notar cambios en Lucas. Parecía más tenso, más reservado. Nuestras conversaciones, que antes duraban horas, se volvieron cortas y superficiales. Cuando preguntaba sobre Camila,
respondía de forma evasiva, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Está bien, mamá. Trabajando mucho. ¿Cómo que trabajando mucho? ¿En qué exactamente trabaja ella? Nunca podía obtener una respuesta clara. Las visitas comenzaron a espaciarse. Primero, Lucas faltó a un domingo, después comenzó a llegar más tarde e irse más temprano. Camila casi nunca venía, siempre tenía una excusa, una reunión de trabajo, una visita a la familia, dolor de cabeza. Cuando venía, se quedaba pegada al celular, respondiendo mensajes, como si estar allí fuera una obligación insoportable. El compromiso fue anunciado de forma abrupta, en una llamada rápida. Mamá, Camila y yo nos vamos a casar. Queremos algo sencillo, solo familia cercana. Sencillo significó que apenas participé en los preparativos. Camila tomó todas las decisiones, eligió el lugar, el menú, incluso mi vestido fue sugerido por ella. El día de la boda, me sentí como una invitada extranjera en la ceremonia de mi propio hijo. Fue después de la boda que todo se deterioró completamente. Las llamadas se detuvieron. Los almuerzos dominicales se volvieron cosa del pasado. Cuando llamaba, Camila contestaba y decía que Lucas estaba ocupado, que devolvería la llamada que nunca llegaba. En las raras veces que lograba hablar con él, Lucas parecía apurado, distante. Mamá, estoy ocupado, te llamo después. Pero el después nunca llegaba. Y entonces vino aquella tarde de marzo, cuando finalmente logré convencerlo de venir a almorzar. Pasé días planeando todo, comprando los ingredientes, limpiando la casa hasta que cada superficie brillara. Quería que fuera perfecto, quería reconquistar a mi hijo, mostrar que nuestra conexión aún existía. Cuando llegaron, sentí inmediatamente la tensión en el aire. Lucas me abrazó rápidamente, pero parecía inquieto. Camila entró sin saludar, fue directamente a sentarse en el sofá y comenzó a revisar el celular. Traté de entablar conversación, pregunté sobre el trabajo, sobre la luna de miel, sobre los planes para el futuro. Respuestas monosilábicas, sonrisas forzadas. Durante el almuerzo, Lucas elogió la comida con el mismo entusiasmo de siempre. Mamá, este estofado está perfecto, me recuerda cuando era pequeño y lo hacías en mi cumpleaños. Por un momento, vi un brillo en sus ojos, la conexión genuina que siempre tuvimos. Y fue en ese momento que Camila soltó la bomba. Él es mi esposo ahora, no tu hijo. El silencio que siguió fue devastador. Lucas se puso rojo, balbuceó algo sobre la comida estar deliciosa, trató de cambiar de tema. Pero yo había escuchado claramente. Había entendido perfectamente. Esta mujer no solo estaba marcando territorio, me estaba declarando la guerra. Y lo peor de todo era que mi hijo, mi Lucas, no dijo nada en mi defensa. Terminé de servir el postre como un autómata. Sonreí, hice pequeñas conversaciones, me comporté como una anfitriona educada, pero por dentro, estaba destrozada. Cuando se fueron, me encerré en mi habitación y lloré como no lloraba desde la muerte de Roberto. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de humillación, de un dolor tan profundo que parecía físico. En los días siguientes, tomé una decisión que iba contra todos mis instintos maternales, me alejé, dejé de llamar, dejé de enviar mensajes, dejé de tratar de programar encuentros. Si así era como querían las cosas, si mi presencia era tan indeseada, entonces les daría el espacio que pedían. Pero cada día de silencio era una tortura. Despertaba pensando si debería llamar, pasaba el día controlándome para no tomar el teléfono, y me iba a dormir con el corazón apretado. Las semanas se transformaron en meses. Trataba de mantenerme ocupada, intensifiqué las clases de pilates, me inscribí en un curso de cocina, comencé a hacer trabajo voluntario en la iglesia, pero nada llenaba el vacío que Lucas había dejado. Era como si una parte de mí hubiera sido amputada. María, mi mejor amiga desde hace más de 20 años, trataba de consolarme. Elena, necesitas vivir tu vida. Lucas ya es un hombre adulto, tiene derecho a tomar sus decisiones. Sabía que tenía razón en teoría, pero mi corazón no podía aceptarlo. ¿Cómo podría simplemente apagar 34 años de amor maternal? ¿Cómo podría fingir que no me importaba el bienestar de mi hijo? Las redes sociales se volvieron una fuente de tortura autoimpuesta. Veía las fotos de Lucas y Camila viajando, cenando en restaurantes caros, siempre sonriendo a la cámara.
Pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie, y había algo forzado en esas sonrisas. Sus ojos no brillaban como antes. Había una tensión en sus hombros que reconocía de los momentos de estrés de la adolescencia. Si has vivido situaciones similares en tu familia, debes saber que no estás sola en esta jornada. Continúa siguiendo estos relatos, pues creo que compartir nuestras experiencias puede ayudarnos a encontrar fuerza y sabiduría para enfrentar los desafíos de las relaciones familiares. Fue durante una de esas noches de insomnio, casi un año después de aquel almuerzo fatídico, que recibí la carta de Clara. Clara había sido mi vecina por casi 15 años, hasta mudarse a otro barrio cuando se jubiló. No manteníamos contacto regular, solo una tarjeta de Navidad ocasional. Por eso, ver su nombre en el sobre me sorprendió. La caligrafía temblorosa y la urgencia del mensaje hicieron que mi corazón se disparara. Es sobre tu hijo. Hay cosas que necesitas saber, y no es seguro escribir. ¿Qué tipo de peligro podría involucrar a Lucas? Mi imaginación se disparó hacia los escenarios más terribles. Drogas, deudas, chantaje. Pasé la noche en vela, creando teorías cada vez más dramáticas. Al día siguiente, llamé a Clara, y acordamos encontrarnos en un café discreto en el centro de la ciudad. Cuando la vi, casi no la reconocí. Clara siempre fue una mujer elegante, bien cuidada, pero ahora parecía haber envejecido 10 años. Estaba nerviosa, miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara ser seguida. Elena, no sabía si debía buscarte. Comenzó, sus manos temblando ligeramente al sostener la taza de café. Pero mi conciencia no me deja en paz. Conozco a la familia de Camila desde hace muchos años. Su padre Antonio fue mi vecino cuando vivía en el barrio anterior. Clara hizo una pausa, como si estuviera pesando las palabras cuidadosamente. Antonio siempre fue un hombre cuestionable, involucrado en negocios dudosos, siempre con mucho dinero, pero nadie sabía exactamente de dónde venía. Camila creció en ese ambiente, aprendió desde temprano a usar a las personas, a manipular situaciones para conseguir lo que quería. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tiene que ver esto con Lucas? Camila no eligió a tu hijo por amor, Elena. Lo eligió por interés. Supo que heredó una cantidad considerable del abuelo, que tiene una casa en el centro, que tiene estabilidad financiera. Y más importante, supo que tiene una madre que lo ama incondicionalmente y que sería fácil de manipular para alejarse. Las palabras de Clara cayeron sobre mí como una avalancha. Todo comenzaba a tener sentido. Los comentarios sobre mi interferencia, la insistencia para que Lucas se alejara de los viejos amigos, la forma en que siempre cambiaba de tema cuando preguntaba sobre su trabajo. Pero hay más, continuó Clara, su voz bajando a un susurro. La semana pasada, vi a Lucas en el hospital. Estaba solo, en el sector de emergencia psiquiátrica. Parecía devastado, perdido. Cuando me acerqué, fingió no verme y salió rápidamente. Mi corazón se detuvo. Emergencia psiquiátrica. Mi Lucas, que siempre fue tan equilibrado, tan fuerte. Clara, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Asintió gravemente. Elena, creo que tu nuera está destruyendo a tu hijo psicológicamente, y lo peor es que él probablemente ni se da cuenta de lo que está pasando. Este tipo de manipulación es sutil, gradual. La persona va perdiendo la capacidad de discernir, de confiar en sus propios sentimientos. Salí de ese encuentro en estado de shock. Durante el camino a casa, mi mente hervía con planes, con posibilidades, con una mezcla explosiva de rabia y determinación. Si Camila pensaba que podía destruir a mi hijo impunemente, había elegido a la madre equivocada para enfrentar. Comencé a investigar discretamente. Llamé a antiguos colegas de Lucas, bajo el pretexto de planear una fiesta sorpresa de cumpleaños. Descubrí que se había alejado de todos sus amigos cercanos. Nadie lo veía desde hacía meses. Conversé con la administradora del edificio donde vivían, fingiendo interés en un apartamento en el mismo condominio. Supe que vivían aislados, que Camila recibía muchas visitas extrañas, siempre hombres bien vestidos que llegaban en autos caros. La investigación más reveladora ocurrió cuando logré acceso a los registros públicos de propiedad. La casa que Lucas había heredado del abuelo, nuestra casa de playa, donde pasábamos todos los veranos de su infancia, había sido vendida 6 meses después de la boda. El dinero de la venta había sido transferido a una cuenta a nombre de Camila.
Fue la gota que colmó el vaso. Mi hijo estaba siendo sistemáticamente despojado de todo: sus amistades, su familia, su patrimonio, su identidad. Y yo me había quedado parada, respetando un espacio que en realidad era una prisión. Decidí actuar. Primero, contraté a un detective privado para tener más información sobre las actividades de Camila. Los informes que recibí en las semanas siguientes fueron aún peores de lo que imaginaba. Camila mantenía relaciones paralelas, estaba involucrada en esquemas de lavado de dinero a través de empresas fantasma, y había un patrón en su comportamiento. Ya se había casado 2 veces antes, siempre con hombres de buena situación financiera, siempre terminando las relaciones después de vaciarlos financieramente. Pero la información más impactante llegó un jueves lluvioso. El detective me mostró fotos de Lucas saliendo de un psiquiatra, visiblemente perturbado. Según el informe, estaba siendo tratado por depresión severa y síndrome de pánico. Mi hijo, que siempre fue mi roca, mi fuente de alegría, estaba destruido. Esa noche, tomé una decisión. Escribí una carta para Lucas, no un mensaje en el celular que Camila podría interceptar, sino una carta física, que entregaría personalmente en su oficina. En ella, derramé mi corazón. Hablé sobre el amor incondicional que siempre sentí por él, sobre cómo respeté su decisión de alejarse, pero que ahora sabía que esa decisión no había sido realmente suya. Mi querido hijo, escribí, sé que hace mucho tiempo no conversamos de verdad. Respeté tu decisión de crear distancia, pero ahora descubrí que esa distancia no fue tu elección, fue una imposición. Sé sobre la casa del abuelo, sé sobre tus problemas emocionales, sé que no estás bien. Quiero que sepas que independientemente de lo que pasó entre nosotros, siempre tendrás en mí un puerto seguro. Cuando estés listo para conversar, estaré aquí. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Comenzaba a pensar que mi plan había fallado cuando, un martes por la noche, sonó mi celular. Era Lucas. Mamá, podemos hablar, es importante. Su voz estaba diferente, más débil, cargada de una tristeza que me partió el corazón. Por supuesto, mi hijo, cuando y donde quieras. Ahora, en el parque donde me llevabas a jugar cuando era pequeño. Yo necesito salir de casa. Llegué al parque 15 minutos después. Lucas estaba sentado en el mismo banco donde solíamos conversar cuando era adolescente, pero el hombre que vi allí poco se parecía al hijo fuerte y confiado que conocía. Estaba delgado, pálido, con ojeras profundas. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando me vio, comenzó a llorar. No un llanto discreto, sino sollozos profundos y desesperados de alguien que había estado conteniendo todo por mucho tiempo. Mamá, lo arruiné todo. Arruiné mi vida, arruiné nuestra relación. No sé cómo llegué a este punto. Me senté a su lado y instintivamente, apoyó la cabeza en mi hombro como hacía cuando era pequeño. Lucas, cuéntame qué está pasando. Y entonces me contó todo. Cómo Camila había gradualmente socavado su autoconfianza, convenciéndolo de que yo era posesiva, que nuestra relación era enfermiza. Cómo lo aisló de sus amigos, siempre con excusas convincentes. Este amigo era envidioso, aquel era mala influencia, su madre no lo dejaba crecer. Cómo controlaba sus finanzas, sus decisiones, incluso sus emociones. Dijo que si no me alejaba de ti completamente, contaría mentiras sobre mí a todo el mundo, que inventaría historias sobre abuso, que destruiría mi carrera. Y le creí. Mamá, estaba tan confundido, tan inseguro, que creí que tal vez tenía razón, que realmente era demasiado dependiente de ti. Y ahora está presionando para que venda también el apartamento, diciendo que necesitamos dinero para sus inversiones. Pero descubrí que no existen inversiones, mamá, el dinero simplemente desaparece. Sostuve su rostro entre mis manos, como hacía cuando era niño y necesitaba consuelo. Lucas, ya no tienes que cargar esto solo. Voy a ayudarte a salir de esta situación. Pero ¿cómo, mamá? Dijo que si trato de dejarla, inventará que la agredí, que tengo problemas mentales. Nadie me va a creer. Fue en ese momento que me di cuenta de la extensión de la manipulación psicológica que mi hijo había sufrido. Camila no solo había robado su dinero, había robado su capacidad de creer en sí mismo, de confiar en su propio juicio. Mi hijo, tengo información que va a cambiar todo. Camila no es quien finge ser, y vamos a probarlo. En las semanas siguientes, construimos cuidadosamente nuestro plan. Con la ayuda del detective privado,
reunimos evidencia del comportamiento fraudulento de Camila. Descubrimos que mantenía cuentas bancarias secretas, que estaba legalmente casada con otra persona en otro estado, haciendo que su matrimonio con Lucas fuera técnicamente inválido. La confrontación final ocurrió un viernes soleado de junio. Lucas había programado una cena en casa, diciendo que quería hablar sobre el futuro con Camila. Yo estaba escondida en el apartamento de la vecina, con acceso al intercomunicador, lista para entrar en el momento adecuado. Camila llegó radiante, probablemente imaginando que Lucas finalmente cedería a las presiones para vender el apartamento, pero cuando entró a la sala, encontró no solo a Lucas, sino también al detective, un abogado, y toda la evidencia de sus fraudes esparcida sobre la mesa. La máscara cayó instantáneamente. La mujer dulce y manipuladora dio lugar a una criatura furiosa y desesperada. Gritó, amenazó, trató de volver a Lucas contra mí una vez más. Esto es culpa de tu madre. Ella nunca quiso que fueras feliz. Ella inventó todo esto. Fue cuando entré a la sala. Camila, dije, con una calma que no sabía que poseía. Llegó la hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos. Lo que siguió fue la confrontación más intensa de mi vida. Camila intentó todos los trucos, llanto, manipulación, amenazas. Pero por primera vez, Lucas no estaba solo. Tenía apoyo, tenía evidencia, tenía la fuerza que viene de conocer la verdad. Convertiste mi vida en un infierno, dijo, su voz finalmente firme. Me aislaste de las personas que amo, robaste mi dinero, me hiciste dudar de mi propia cordura. Pero se acabó. Quiero que salgas de mi vida ahora. La policía ya había sido contactada. Camila fue llevada a declarar sobre los fraudes. Su matrimonio anterior fue expuesto, invalidando automáticamente la unión con Lucas. El dinero de la casa de playa fue recuperado a través de procesos judiciales. Pero más importante que la justicia legal fue la recuperación de mi hijo. En los meses siguientes, trabajamos juntos para reconstruir nuestra relación, y más importante, para reconstruir la autoestima y confianza de Lucas. Hizo terapia, lidió con el trauma de la manipulación psicológica, aprendió a confiar nuevamente en sus propios sentimientos e instintos. Hoy, 2 años después de esa confrontación, Lucas es nuevamente el hombre fuerte y confiado que crié. Volvió a tener amigos, retomó aficiones que había abandonado y está reconstruyendo su vida emocional y financiera. Nuestra relación no solo se recuperó, se volvió aún más fuerte, templada por la adversidad que enfrentamos juntos. Aprendí que el amor maternal a veces necesita transformarse en guerrera, que respetar las decisiones de los hijos no significa aceptar pasivamente cuando están siendo manipulados y perjudicados, que la verdadera protección a veces requiere valor para confrontar fuerzas que tratan de destruir a quienes amamos. Lucas me dijo recientemente que fue mi amor inquebrantable, y mi negativa a rendirme con él lo que lo salvó. Incluso cuando no podía ver la verdad, mamá, continuaste amándome, luchaste por mí cuando no tenía fuerzas para luchar por mí mismo. Esta experiencia me enseñó que el silencio no siempre es oro. A veces necesitamos hacer ruido, necesitamos luchar, necesitamos levantarnos como leonas defendiendo a nuestros cachorros. Y que el lazo entre madre e hijo, cuando está construido sobre bases sólidas de amor verdadero y respeto mutuo, puede resistir incluso las tormentas más devastadoras. Hoy, cuando veo a otras madres pasando por situaciones similares, no dudo en ofrecer apoyo y aliento, porque aprendí que nuestra fuerza como mujeres y como madres es mayor que cualquier fuerza que trate de separarnos de quienes amamos, y que a veces, el mayor acto de amor es negarse a aceptar el silencio cuando nuestro corazón grita que algo está mal.